Todavía por delante vamos a hablar de salud y vamos a hablar de coronavirus, José. Así es. Sí, bueno. Estamos en estos momentos con el doctor Miguel Ferré Contreras, en comunicación. Exacto. En estos momentos, director general de gestión sanitaria. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día, Carolina. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Bien? Buen día, José. Bueno, doctor, le queremos pedir un panorama más o menos cómo está la situación con camas críticas, con los respiradores en este momento en Tucumán. Bien, bueno, el panorama general sigue siendo preocupante en cuanto al aumento de casos, no así con respecto a la demanda de internación, fundamentalmente en las camas críticas en lo que se refiere a los respiradores. Ustedes saben que en todos estos meses no tan solo hemos recibido respiradores desde el Ministerio de Salud de la Nación, sino que ya en el mes de febrero la señora ministra dispuso la compra de una cantidad importante de respiradores que se pudieron adquirir previo a que el Ministerio de Salud de la Nación tome la producción entera de las fábricas que hay en Argentina. Entonces eso nos permitió fortalecernos en este aspecto. Claro. Nosotros, respiradores dedicados exclusivamente para pacientes con coronavirus, tenemos más de 300. En estas últimas semanas hemos podido incluso ceder en comodato y por medio de convenios cerca de 20 respiradores a la parte privada, que era la que mayor porcentaje ocupacional de camas críticas venía teniendo, para que ellos fortalezcan su sector y para que amplíen esa capacidad de camas también. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la ocupación de camas, quizás en una tensa calma, porque sabemos que el aumento de casos que se da diariamente en cualquier momento puede significar una ocupación significativa de las camas críticas. ¿De qué porcentaje de ocupación de camas críticas estamos hablando hoy? Hoy estamos hablando de alrededor de un 70%. Como veníamos diciendo en las notas previas, en su momento estábamos en un 60, en un 65%, tiene una oscilación diaria y dentro del día. Por ejemplo, durante la mañana vemos los porcentajes de ocupación más altos, alrededor del mediodía y hacia hora de la tarde. En esos reportes que realizamos cada 6 horas vemos como la ocupación baja, producto del trabajo que todo el equipo de salud en conjunto hace durante la mañana para redireccionar los pacientes que están en esas camas críticas y han mejorado y pasan a camas comunes o que tienen obra social y pasan al sector privado. Y a lo largo del día, lógicamente, como en toda dinámica de emergencia, aumenta la demanda y se van ocupando de nuevo hacia la noche y al día siguiente empieza nuevamente este duro trabajo. Doctor, que está haciendo todo. Le hago una consulta. Cuando usted se refiere al 70%, ¿se refiere al sector público o al sector público más el privado? O sea, al total. Me refiero al sector público. ¿Y del privado qué se sabe? ¿Qué nivel de ocupación tiene? Mire, como ustedes saben, en algún momento ellos han manifestado que tenían solamente 2 respiradores disponibles en alguna nota. Es por eso que el Ministerio tomó esta decisión de colaborar para fortalecer el sector mediante el préstamo de estos 20 respiradores. Pero bueno, sí es cierto que ellos, su ocupación está arriba del 80% de forma diaria. Claro. ¿Qué cantidad de días pasa una persona en estado crítico internada, ¿no? Porque eso depende también de la liberación de las camas y de los espacios. Sí, eso es muy variable porque también depende, más allá de lo crítico del cuadro de la enfermedad COVID, también de los factores de riesgo que esta persona tenga, de las enfermedades previas. Entonces es muy variable con respecto a eso. Pero bueno, se ha visto en el mundo que el promedio de internación en una cama crítica es de 8 días. Nosotros hemos tenido en las camas que son de terapia intermedia, el giro cama, que es lo que marca cuánto ocupa una cama un paciente, está en 10, 11 días. En los sectores con ARM más de 14 días, que en realidad eso marca también de que son pacientes que están pudiendo atravesar su cuadro crítico y salir vivos de esto. Claro. Y sí también nos ocurre de pacientes que ingresan a terapia intensiva, algunos fallecen en el día, otros antes de la semana, y tiene que ver con esta variabilidad de su criticidad y de su enfermedad de base. ¿Qué es lo que les está preocupando hoy más en este contexto? ¿Qué están mirando ustedes con cierta precaución, no? Yo creo que, a ver, lo más preocupante es que vemos que en el mundo esto está muy ligado a la conducta de las personas. Entonces, por ahí el desapego que hay a ciertas normas
es lo que nos preocupa, porque este aplanamiento de la curva que siempre hemos buscado con ciertas medidas, siempre estuvo ligado a la conducta de las personas. En el mundo estamos viendo que hay rebrotes y que también están vinculados al abandono no tan solo de las pautas restrictivas impuestas por los diferentes gobiernos, que también se están discutiendo hoy en día si sirven o no, sino al desapego de la población, sobre todo al uso del barbijo y al distanciamiento. Y si hay algo que se ha aprobado durante estos meses, más allá de 1000 discusiones que siguen habiendo en cuanto al tratamiento de las conductas, cuarentena sí o cuarentena no, lo que nadie discute hoy en día es el distanciamiento físico y el uso del barbijo, y nos preocupa que eso todavía no esté arraigado en la sociedad. ¿Creen que por el Día de la Madre van a tener una mayor cantidad de ocupación y la situación se va a complicar, lógicamente? Como consecuencia, más allá de los contagios. Y esperamos que no, pero la experiencia con el Día del Amigo y otro tipo de festividades que hubo y que tuvieron impacto a los 14 días, nos hacen ser cautos y estar atentos a lo que va a ocurrir de este domingo al otro y a partir de ese día. Doctor, hay funcionarios, colegas suyos, que ya están hablando de que posiblemente se esté transitando el pico. ¿Usted coincide con eso o cree que todavía falta? ¿O que todavía no están dadas las condiciones como para determinar que estamos en el pico? Realmente no lo sé. A ver, yo soy uno de los que en algún momento dijo que estábamos atravesando el pico del dengue, porque realmente creímos que era así, y ese pico nunca llegaba y ocurrió 3 semanas después del momento en el que yo creía que estábamos en el pico. Entonces, prefiero ser cauto. Está bien. Decirles de que, a ver, el día domingo, por ejemplo, hemos tenido menos cantidad de positivos y eso se refleja en la curva, pero también está ligado a que quizás por el Día de la Madre hubo menos consultas, menos demanda en los consultorios febriles y por lo tanto menos testeo, y eso implica menos cantidad de casos positivos. Entonces, la verdad que prefiero opinar con cautela. Realmente no lo sabemos, tampoco tenemos que generarnos falsa tranquilidad con respecto a esto, porque de hecho si estuviésemos ya en la parte descendente de la curva, los cuidados no deben abandonarse, justamente por esto que planteo que está ocurriendo en el mundo con los segundos brotes, y porque si hablamos de un escenario hipotético en el cual nunca va a haber tratamiento ni vacuna, es nuestra conducta lo único que va a conseguir que no atravesemos situaciones más angustiantes. Doctor, por último, estábamos hablando de camas y respiradores, pero con el personal, con los médicos, con los enfermeros, ¿cómo está la situación? Miren, nosotros hemos tenido en nuestro personal de salud alrededor de 3.000 casos. Pues estamos llegando a los 3.000, 2.900 y algo. La mayor parte del personal está recuperado en el sentido de que ya tiene el alta de aislamiento. Algunas de esas personas, por ahí por tener alguna comorbilidad, siguen con licencia por enfermedad, pero ya vinculada a esa comorbilidad. Y hemos vivido momentos de preocupación porque no solamente es el personal que se enferma, sino los contactos estrechos que genera en su lugar de trabajo. Entonces hemos tenido que rediseñar todos los diagramas de los diferentes sectores críticos, fundamentalmente para seguir dando respuesta. Y bueno, eso sí es para destacar la tarea que hacen los directores de cada hospital y la Dirección de Recursos Humanos para que la respuesta hacia la comunidad no baje, a pesar de que muchas veces contamos con menos personal en algunos sectores. Entonces se han implementado mecanismos de reemplazo, de reconversión del recurso humano que nos ha permitido de que quizá el paciente no note que nuestro sistema de salud estaba sobreexigido a causa de estos casos positivos en el personal. Bien. Muy bien. Gracias, doctor Ferré. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos conversando con el doctor Miguel Ferré Contreras, quien es director general de gestión sanitaria del CIPROSA. 70% de las camas ocupadas en el sector público, más del 80% en el sector privado. Según las declaraciones del doctor, se está atravesando una tensa calma. Vamos a estar muy atentos a ver cómo sigue eso. Estamos llegando al final de Buen Día, Caro. Exactamente, ya nos estamos despidiendo. Te despido a vos. Sí, vuelvo para el final de la Gaceta Central, me parece, un ratito.